Esta tarde estamos conversando con Rosy Aburto, quien es oficial del gobierno de Colorado en el área de negocios de las minorías. Ella es una frecuente invitada nuestra. Ya hemos conversado por lo menos en 3 oportunidades desde que comenzó la pandemia. Le agradecemos a ella su tiempo porque es una mujer muy informada y que nos va hoy a hablar sobre lo que es el Fondo Energize Colorado, que es un fondo de alivio para pequeños empresarios. Rosy, bienvenida y por favor háblanos de lo que va a hacer ese fondo y quiénes pueden aplicar a ese fondo. Muchísimas gracias, Jesús, y gracias por la invitación de estar con las personas que te escuchan. Y mira, este programa Energize Colorado es Gap Fund. Va a proporcionar más de $25 millones en préstamos y subvenciones a pequeñas empresas para impulsar el desarrollo económico en todo el estado. Los negocios pequeñitos que son de propietario único, que son LLC, las organizaciones sin fines de lucro, que son 501c3 o 501c6, pueden solicitar esta ayuda. Y esta ayuda va a ser de dos maneras. Va a ser una subvención de hasta $15,000 y un préstamo de hasta $20,000 con un interés bastante bajo de 1% por los primeros 12 meses o 1.5% si el préstamo se extiende sobre más de 12 meses. La ayuda total combinada que una compañía puede recibir sobre este programa son $35,000 de asistencia financiera. Y este programa es manejado por Colorado Housing and Finance Authority, lo que nosotros conocemos como CHAFA, y va a ser a través de todos los microprestamistas del estado, o también lo que nosotros conocemos en inglés como Community Development Investment, CDFIs, que son Community Development Investment Financial Institutions. Entonces, todas ubicadas en el estado de Colorado. Las prioridades, ¿a quién se le va a dar prioridad en este programa? Que es algo muy importante, es a todas las compañías cuya propiedad mayoritaria sean grupos minoritarios, ya sea por raza o etnicidad. Lo que conocemos, por ejemplo, los negocios latinos, los negocios afroamericanos, los negocios asiáticos, los negocios de mujeres, los negocios que son propiedad de nativos americanos o también las compañías que son propiedad de personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Entonces, habría una pregunta en este caso. Sí. Como son negocios de minorías, la pregunta sería, tú nos habías dicho que en los programas anteriores que lanzó el gobierno federal, personas con ITIN, o mejor dicho, sin estatus migratorios, no podían calificar. Este fondo, el Energize Colorado Gap Fund, está disponible para personas que no sean ciudadanos norteamericanos. Así es, Jesús. Eso es muy importante, un cambio muy importante. Todas las compañías que estén operando bajo un número de ITIN pueden solicitar esta ayuda. El único requerimiento es que estén registrados con el estado de Colorado como una compañía que reside y trabaja en Colorado, pero puede tener un número de ITIN y como un número de representación con el IRS. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Y también se les va a dar prioridad a las compañías que no pudieron, por estar en ese estatus, que no pudieron solicitar fondos a los programas de la Administración de Pequeños Negocios, como conocemos en inglés el SBA. Entonces, muchos negocios no pudieron solicitar esa ayuda porque tenían que ser residentes de los Estados Unidos o ciudadanos de los Estados Unidos. El programa PPP y el programa EIDL no estaba disponible para ellos. Entonces, este programa, por eso se llama Gap Fund, porque lo que va a hacer va a ayudar a esos negocios pequeñitos que no tuvieron la oportunidad de recibir fondos por medio de fondos federales.
Ahora, Rosy, tú hablas de dos modalidades. Hay una modalidad que es el crédito y otra modalidad que es la subvención o grant. ¿En qué cuando un pequeño empresario va a pedir ese dinero que me dice que son hasta 15 mil dólares eh, en una subvención, para qué lo debe gastar? O si quiere pedir un crédito que son hasta 20,000, ¿en qué lo debe gastar? Mira, es muy importante, Jesús, que los negocios puedan demostrar que fueron afectados por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, fue un negocio que tuvo que cerrar sus puertas porque la pandemia llegó aquí, ¿no? Y no podían estar operando. O fue un negocio que, por ejemplo, se cerró por algunas semanas y después pudo abrir, pero tuvo que hacer unos gastos mayores para poder servir al público, como por ejemplo, comprar mascarillas protectoras, poner plexiglass para poder darle servicio a los clientes. O sea, tuvo que hacer una gran inversión para poder continuar con sus operaciones. Entonces, lo más importante en este proceso es que reúnan todos los documentos que muestren los efectos que COVID-19 tuvo bajos en su negocio. Por ejemplo, registros bancarios, sus estados de cuenta, sus estados de pérdidas y ganancias o su hoja de balance general, su declaración de impuestos. En muchos casos también pueden ser, por ejemplo, los comprobantes de su punto de venta, de cómo ellos les pagan por tarjeta de crédito, todo este tipo de cosas que puedan demostrar que, por ejemplo, en enero ellos tuvieron un nivel de ventas aquí y para marzo se les vino para acá abajo, abril más, mayo más. Entonces, mientras más puedan demostrar ellos pérdidas financieras por el COVID, es mejor. Otra cosa que yo estoy recomendando, Jesús, porque muchas veces como humanos pues se nos olvidan las cosas, es que hagan una narrativa, que hagan un documento en el cual recuerden cuándo pasaron los eventos, una narrativa con fechas de cómo les ha ido afectando esto de la pandemia en su negocio. Y cómo fueron, por ejemplo, algunos contratos que a lo mejor ellos ya tenían, se les cancelaron. ¿Por qué? Porque la gente no quería hacer eventos, porque no querían tener contacto con el público. Ahora, fíjate, Rosy, en este momento que estamos hablando, las personas pueden visitar la página web Energize Colorado para enterarse de estas cosas que estamos hablando, pero todavía no pueden hacer su aplicación. La fecha definitiva va a ser anunciada posiblemente en horas, pero ¿cuál es tu recomendación básica para que las personas estén preparadas para el momento en el cual le digan, ya puede aplicar para este fondo? En este instante, lo que las compañías y los dueños de negocios pueden hacer es ir al sitio web energizecolorado.com y meter su información en esa hoja que está poniendo el sitio de web, diciendo cuál es el nombre de su negocio, cuál es el nombre de ellos, cuál es el email en el que les pueden mandar información, porque en cuanto la solicitud esté disponible para todo el público, se va a enviar una comunicación, un comunicado en el cual les van a decir, ya puede usted meter su solicitud y siga este enlace para poder hacerlo. Pero en ese momento ellos ya van a estar más preparados, por ejemplo, con lo que te acabo de decir, la narrativa, con los estados financieros, con sus estados de punto de venta, todo ese tipo de cosas. Rosy, ¿tienes algún mensaje final para quienes nos estén escuchando, que su mayoría son pequeños empresarios? Claro que sí. El mensaje final que yo les puedo dar, Jesús, es que se acerquen a la Oficina de Negocios de Minorías. Nosotros tenemos 3 consultores que van a poder ayudarles a ellos a preparar esa solicitud de una mejor manera para que puedan tener una mejor capacidad de recibir tanto la subvención como el préstamo. Entonces, que nos manden un email a info@mbocolorado.com
o que nos llamen. Yo les voy a dar ahora en este momento el número de teléfono al que pueden llamar. Es el 303-501-6083. Y como te digo, tenemos 4 personas en la oficina ahorita que hablan español, que los podemos guiar por el proceso, toda la documentación que ellos tienen que empezar a compilar para poder tener una buena solicitud para este programa. Rosy, muchísimas gracias por tu información, siempre muy informativa, y adelante con este esfuerzo para poder ayudar a tanto empresario pequeño que se ha visto afectado por el COVID. Gracias, Jesús, por la oportunidad.